Bueno, quería compartir con ustedes de aquí de Miami los resultados de qué es lo que los planes del Working Group de Motilidad del Aspigan, pero antes que nada felicitar al Aspigan por este aniversario tan importante, a todos ustedes agradecerles por estar aquí en un sábado compartiendo este momento con nosotros. Bueno, quiero empezar por contarle, por compartir con ustedes también cuáles son los integrantes del Grupo Motilidad. Tenemos integrantes de 8 países, por México el doctor José Antonio Chávez, por Venezuela Magalí Rodríguez, por Colombia Melquiades Vargas Sandoval, varios representantes por Argentina de diferentes centros, lo cual es muy importante: Judith Cohen Sabán, Cecilia Zubiri, Rumán Biliardi, Gabriel Sorsi y Andrés Di Taranto. En España tenemos Sergio Pinillos, pero también Carlos Ruiz, que en este momento se está formando en España, pero es de Nicaragua. Por Brasil, Elena Goldani, Mauro Toporowski, Mauro Batista de Moraes y Soraya Taja. Y en Estados Unidos, el que le sirve acá, su humilde servidor, y Ana Falcón, que es una doctora de Venezuela, que recientemente se ha unido al Aspigan y que está haciendo investigación con nosotros en motilidad, y que en el futuro creemos que vamos a escuchar más de ella. Bueno, hemos tenido una reunión del grupo de motilidad que fue muy bien atendida. En esa reunión se discutió cuáles eran los posibles proyectos. Se propuso al grupo y hubo una discusión interesante sobre los proyectos actuales y cuáles serán para el futuro, y una organización de los próximos meses de trabajo. Se pensó que lo primero que había que hacer era tener un registro de centros, de los centros de motilidad, los centros, y no solamente los centros, sino qué tipo de procedimiento hacen, con qué equipos, con equipos de alta resolución o convencionales, y como los procedimientos a veces algunos centros hacen solamente anorrectales y esofágicas, era importante también describir los estudios y la experiencia de cada uno, porque algunos centros, pocos, hacen también antrodenales y colónicas, y es importante saber qué es lo que hace cada uno. Creemos que eso es importante porque va a contribuir al Aspigan saber quiénes son los expertos en cada área de gastrointestinal y a su vez con cada tipo de estudios, porque puede ser de referencia para futuras charlas, si fuera a quedar, labores educativas, o también si quisieran referir pacientes regionalmente en caso de que no tuvieran motilidad en su propio país. Bueno, entonces lo que se organizó, como vieron especialistas de varios países, se habló que cada uno que se nombró un especialista por país para que recolecte los datos nacionales, porque éramos conscientes que no todos los especialistas que estaban en la llamada eran todos los que representaban a su país, y queríamos tener una representación lo más amplia posible. Por lo cual se nombró, como hemos dicho, un especialista por país que va a colectar los datos y va a enviar los datos nacionales. Eso se va a entrar en una base de datos y vamos a tener a unir, a combinar todos esos datos, tratando también de ver si hay en otros países que no estuvieran representados, contactándonos con ellos también para tener una representación lo más amplia posible. Y en caso de no tener información de todos, esto sería algo dinámico en el cual podríamos agregar centros a medida que ellos se vayan incorporando. Surgió como idea que sería importante que la información esta se encuentre en el website del Aspigan para el servicio de los socios, algo para discutir con la directiva del Aspigan, pero pensamos que puede ser importante. Y como hemos dicho, no solamente queríamos ampliar la representación no solamente, de este grupo, porque cuanto más seamos, más inclusivos, mejor sería, pero aparte también podemos hacer más trabajos en ese caso. Y entonces se dio unos días para que cada una de las personas que forman parte de este comité pudiera también pensar en otros nombres, y esperamos que este lunes nos manden la información o nombres de otras personas que les parecen que sería valioso invitar al comité. Los representantes de cada país se voluntariaron, o algunos los voluntarié yo, pero es el José Antonio Chávez por México, Magalí Rodríguez Venezuela, Melquiades Vargas Sandoval de Colombia, por Argentina Andrés Di Taranto, Sergio Pinillo de España, Nicaragua Carlos Luis Hernández, Soraya Tajan, y yo digo que estoy un poco en la labor de coordinación, pero creo que en esta etapa
no es tan importante, no es lo importante sino tener información de los centros de Estados Unidos, porque eso no es el propósito de esto. Con lo cual, sí, soy el representante por Estados Unidos, pero no, esta información ya se encuentra en Estados Unidos y no creo que es importante para tener el Aspigan. Como proyecto inicial, luego de tener esta base de datos, que como hemos dicho, pensamos que sería importante poner en el website el Aspigan, para el uso de los miembros, se pensó que sería importante, si bien hay normativas, consenso, documento de consenso, de que siguieron cuando yo estaba en el Ejecutivo, representante pediátrico del Ejecutivo de la ANMS, que es la Asociación Norteamericana de Neurogastroenterología y Motilidad, en ese momento hicimos un documento conjunto con Aspigan sobre las indicaciones y valores normales de endoscopía, de manometrías anorrectal y colónicas, y otro grupo, dividimos en dos grupos porque era muy amplio, otro equipo hizo un documento en manometría esofágica y antrodenal, hacer algo similar, pero actualizarlo, y con indicaciones que puedan ser relevantes en Latinoamérica. Pensamos que se habló que muchas veces pasa, por lo menos en motilidad, que que el Aspigan, que hay otros sociedades que están en la vanguardia como Aspigan y Espigan, pero pensamos que el Aspigan tiene que tener una relevancia similar, con lo cual debería producir su propio documento de cuáles son las indicaciones, cuáles son los valores normales, actualizar el documento de Aspigan, que ya va a tener 4 años para el momento que publiquemos esto, por lo menos el primero de ellos, y agregar, no solamente actualizar, sino agregar, cubrir áreas que no se cubrieron en estos documentos, entendiendo que hay un límite cuando uno quiere hacer una publicación de cuánta información va a poner. Y eso fue un poquito también la discusión que hubo en el Working Group, que había muchas ideas de otras cosas para hacer, pero se pensó que como idea inicial era importante presentar las indicaciones para poder educar a gastroenterólogos infantiles que no estuvieran, o pediatras que no estuvieran tan familiarizados con esto, creemos que es importante, y dar valores normales en los cuales existen. Otros pueden haber valores normales, pero bueno, ¿qué es lo que se usa habitualmente? Entonces esto se va a hacer de las 4 motilidades esofágicas, esofágica, antrodenal, de las 4 modalidades de motilidad que usamos en niños, esofágica, antrodenal, colónica y anorrectal, y también se va a hacer de impedancia, pH impedance de 24 horas. Vamos a tener una próxima reunión de seguimiento en octubre, creemos que es importante para que los proyectos no caigan. A veces hay un entusiasmo inicial, pero pasa que los miembros están, con mi experiencia eso pasa, a veces la gente está ocupada clínicamente y hay que tener una serie de reuniones para poder no solamente mantener la agenda y hacer los cambios necesarios, sino para mantener la energía del grupo. Y lo que vamos a hacer en esta próxima reunión es ya dividir el grupo de trabajo en cada área. Se pensó que vamos a nombrar 2 expertos en cada tipo de estudio que van a trabajar en conjunto, y después esos estudios se van a circular entre el resto de los miembros. Esos partes del documento se van a circular entre el resto de los miembros, así es como lo hicimos en Estados Unidos, y para que todos estemos de acuerdo, de esa forma se divide el trabajo, pero a su vez tenemos el aporte de todos y la aprobación de todos. Se va a nombrar en esta llamada los coordinadores para cada área, estas 4 áreas de motilidad y la impedancia que vamos a cubrir, y se van a fijar las fechas de ejecución y de las futuras reuniones. Se hablaron de otros posibles proyectos, como hemos dicho, que pensamos que no es para este momento, que sí son interesantes, pero quizá sería abarcar demasiado y es mejor, pensamos que era mejor focalizar en los primeros proyectos. Todavía no hemos trabajado juntos y aparte no queríamos ser excesivamente ambiciosos, sino algo que fuera realizable y en un tiempo razonable, y no por ser tan ambicioso que esto terminara siendo un proyecto que se prolonga por el tiempo eternamente, como a veces pasa. Pero se habló de que, como la motilidad son las contracciones, pero a su vez queremos saber qué pasa con el tránsito, con el resultado de esa motilidad, y estudios normativas, indicaciones de estudio de tránsito, como vaciamiento gástrico, y los estudios sería también importante.
En España tenemos un experto que trabaja más en disfagia orofaringia, lo que es interesante, no hay tanta gente que lo hace, esto que se especializa en este área, con lo cual se planteó la posibilidad de hacer un documento sobre disfagia orofaringia, lo que pensamos que sería muy interesante, porque no hay un documento similar, por lo menos que yo sepa, en Estados Unidos. Hay algunos estudios en Europa y hay gente que hace un poco de eso y que ha publicado, como Rachel Rosen y Samuel Nutt, con Rachel más que nada, pero no, por lo menos no estoy familiarizado que haya un documento de la Sociedad de Motilidad, no creo que lo haya, o de NASPIGAN. Con lo cual sería importante, sería interesante como un aporte del NASPIGAN poder hacer un documento de este tipo, quizá coordinando con otras sociedades, eso veremos en su momento, pero pensamos que esto es para una futura instancia. Se plantearon también la posibilidad de hacer seguimiento, de hacer estudios, de ver qué pasa con pacientes, por ejemplo, con cáusticos. Yo sé que hay grupos que el NASPIGAN ya publicó en el de los cáusticos, algo importante, pero se pensó de poder ver, presentar algo de la motilidad de estos pacientes a largo plazo, en niños, lo cual no hay tanto escrito. Y si bien estuvimos todos de acuerdo que eso sería importante, también se pensó que eso debería ser dejado para una futura instancia, así como también se habló de la posibilidad de hacer estudios de pacientes, por ejemplo, que tuvieron fístula trajeoesofágica, ver a largo plazo. Algunos de estos ya están hechos, pero bueno, se pensó que puede ser importante, pero todas estas cosas creemos que son posibles proyectos que deben ser aprobados y que se deben hacer a su debido momento, a su debido tiempo, una vez que tengamos los primeros proyectos realizados y publicados. Se habló de dónde publicar cuando este documento, se habló de la posibilidad en inglés de publicarlo para Neurogastroenterology Motility, el problema es que eso en inglés y no todos lo leerían. Se habló también de publicar en una revista latinoamericana, pero eso quedó para discutirse y definir en una futura instancia cuando ya sepamos que hemos avanzado en los proyectos. Bueno, esto es un poco lo que estamos haciendo en el Working Group. Como le decía, preferimos algo más acotado y no algo sumamente que abarque excesivamente y que no fuera realizable. Y bueno, esperemos tener novedades para darles a ustedes en el futuro y que estén de acuerdo con lo que hemos hecho con ustedes como miembros relevantes y ejecutivos de ASPIGAN. Bueno, con esto los quiero agradecer a todos, saludarlos y que disfruten el resto del fin de semana. Muchas gracias de aquí en Miami y bueno, espero verlos prontamente en persona y no siempre así por Zoom. Muchas gracias y adiós.